Muy buenas noches a ustedes, mis queridos hermanos y hermanas en la fe de Cristo Jesús. Les damos una bienvenida nuevamente a estas clases de doctrina cristiana evangélica. Y hoy vamos a tener la clase de los atributos de Dios. Hoy vamos a ver acerca de los atributos del carácter de Dios. Y cuando ustedes le pregunten, oiga, ¿y cómo es el Dios en el que usted cree? Usted va a tener una idea más amplia, más clara del Dios que nosotros adoramos, en el Dios en el cual creemos, en el Dios en el cual confiamos, ¿verdad? En el Dios en el cual hemos depositado nuestra fe. Sí, ¿por qué es importante conocer los atributos del carácter de Dios? Porque es conocer a Dios mismo, ¿verdad? Cuando usted conoce a una persona bien, usted se puede relacionar mejor con esa persona. Entonces, es bien importante saber el carácter, los atributos de Dios, porque cuando nosotros sabemos esto, vamos a tener una fe más firme, una fe más segura. Vamos a poder confiar en Él, ¿verdad? Vamos a poder creer en Él de una manera más certera. Las cosas que oigamos que pasan en el mundo, o personas que a veces que no conocen a Dios, a veces dicen cosas de Dios que no son correctas. Entonces nosotros vamos a poder, si sabemos cómo es Dios, vamos a poder decirle, mire, Dios es así, ¿verdad? O no es por ahí el asunto, ¿verdad? Porque vamos a poder saber cómo es que Dios actúa, porque Dios en la Biblia nos ha dejado muestras de su carácter, y al mismo tiempo la Biblia dice que Él no cambia. Eso quiere decir que Él no va a cambiar, 10 años después va a cambiar su carácter. No, su carácter ya está definido, ¿verdad? Entonces, bien importante eso. Sí, porque mucha gente, hermanos, crea su propio Dios, o ha creado su propio Dios a su manera, ¿verdad? O sea, cómo se lo imagina. Entonces, la gente a veces crea su propio Dios en el sentido que entiende a Dios o se lo imagina de cierta manera. Por ejemplo, hay personas que tienen un Dios que lo razonan en su intelecto. Su Dios es intelectual. Sí, entienden que hay un Dios, ¿verdad? Pero no se relacionan con Él. No tienen una relación con Él, ¿verdad? Es un Dios nada más que creen que existe, pero no tienen una relación. Aceptan que hay un Dios, pero no lo obedecen, ni siguen sus mandamientos, ni siguen su palabra. O a veces nada más la siguen así muy superficialmente. Es el Dios del intelecto, ¿verdad? Por ejemplo, también hay personas que crean a Dios de acuerdo a su experiencia. Si les ha ido mal en la vida, dicen, pues Dios es malo porque me fue mal. Le echan la culpa a Dios, ¿verdad? O si le fue bien, dice, pues Dios es bueno porque me fue bien, ¿verdad? O sea que no podemos poner nuestra confianza nuestras experiencias, no determinan a quién es Dios, ¿verdad? Entonces a veces la gente se va por ese lado. Y le damos la bienvenida a nuestra hermana. Estamos estudiando los atributos de Dios, ¿verdad? Hoy vamos a ver el carácter de Dios. Y también hay personas que a veces se forman un Dios en su mente, que es el Dios de la comodidad, ¿verdad? O sea que, Dios es muy bueno y Él no necesita que yo le siga, no necesita que yo le obedezca. Y lo que Él me pide, pues está fuera de mi alcance. Yo no quieren hacer ningún sacrificio. Entonces piensan de que Dios acepta que yo viva como yo viva, ¿verdad? Y no tengo que modificar nada en mi vida. Y se tiene una idea de Dios, pues un poco distorsionada, ¿verdad? O bastante distorsionada. Y también hay personas que ven a Dios como el Dios que les va a dar el éxito en la vida, en esta vida temporal física que tenemos, ¿verdad? Solo buscan a Dios para eso. Entonces es el Dios que en vez que ellos sirvan a Dios, tienen a Dios para que Dios los sirva a ellos, ¿verdad? O sea que hay personas que tienen a Dios como su sirviente, que el ser humano es el patrón y que todo lo que quieran Dios se los va a dar, ¿verdad? Y tienen un concepto totalmente erróneo de Dios, ¿verdad? Hoy vamos a ver todo esto, ¿verdad? Nuestro Dios se autorrevela en la Biblia. Entonces, mientras más conozcamos a Dios, pues vamos a poder
servirle mejor, entenderle mejor, amarle más, creer más en Él, confiar más en Él. Y nuestra esperanza es una esperanza firme cuando creemos en un Dios que cumple lo que nos promete, ¿verdad? Hoy vamos a ver los atributos de Dios. O sea, vamos a ver la persona de Dios. Vamos a ver su personalidad, cómo es Él, ¿verdad? La palabra atributo quiere decir una característica de su carácter, un distintivo de su carácter, cómo es Él, una virtud de su ser, ¿verdad? De su naturaleza. Hoy vamos a ver las cualidades de su persona. Y cuando hablamos de la persona de Dios, estamos hablando del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿verdad? Acuérdense que la clase pasada estudiamos que nosotros creemos en un Dios que es una esencia, es un ser que se manifiesta en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y esto es una doctrina que la creen los cristianos. Los judíos no creen en el Hijo ni en el Espíritu Santo. No creen en la Trinidad. Ellos creen que solamente es el Padre. Y los musulmanes también solamente creen en Dios Padre. No creen en el Hijo ni en el Espíritu Santo. Entonces, los cristianos creemos en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo, porque Cristo trajo esa revelación. Vino a enseñarnos que hay un Padre y Él es el Hijo y hay un Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, pero las otras religiones, como no creen en el Nuevo Testamento, pues no tienen esa revelación y no la creen, ¿verdad? Entonces, nosotros como cristianos sí creemos en eso, ¿verdad? Porque es la revelación que trajo Jesucristo. Y entonces quedó ahí, quedó en la Biblia para que nosotros la podamos recibir y aprender. Entonces vamos a ver vamos a ver el carácter de Dios, vamos a ver la persona de Dios, sus atributos, características, distintivos, sus virtudes. Así que las características del carácter de Dios o sus atributos se dividen en dos clases, ¿verdad? En dos, podemos entenderla en dos, que se dividen en dos maneras, ¿verdad? Una o dos funciones, ¿verdad? O funcionan de dos maneras. Un tipo de características se les llama de carácter moral, ¿verdad? Porque habla de la moral de Dios, su carácter moral. Y estos atributos también se le conoce como atributos comunicables. O sea que Dios nos los puede transmitir a nosotros los humanos parte de ese carácter. Cuando Dios nos hizo a su imagen y semejanza, ha puesto parte de ese carácter en nosotros, ¿verdad? Y luego lo vamos a ver. Entonces hay atributos que son comunicables, atributos morales, porque nosotros somos seres morales, que tenemos moral, que tenemos valores, ¿verdad? Que Dios nos transmite. Y también hay atributos que son incomunicables, que son solo de Dios. O sea, que no tienen nada que ver con la moral, sino tienen que ver con su ser, ¿verdad? Y esto lo vamos a ir viendo. Por ejemplo, los atributos que son comunicables son aquellos que Él los puede transferir o puede compartirlos con los seres humanos, ¿verdad? Por ejemplo, un atributo comunicable es el amor. Dios es amor. Pero también dice la Biblia que Dios nos ha dado la capacidad de poder amar. Desde luego que a un nivel inferior al de Dios. No es un amor perfecto, pero podemos amar, ¿verdad? Entonces, es un ejemplo de un atributo comunicable. Por ejemplo, Dios es amor, Él ama, y también nosotros amamos, ¿verdad? Aunque no al mismo nivel. Dios es compasivo, por decirlo. La compasión es un atributo del moral de Dios. Es compasivo. También nosotros podemos llegar a ser compasivos. El Dios tiene ira, o sea, se enciende su furor, ¿verdad? Aunque es un furor santo, la ira de Dios es santa, o sea que no tiene maldad.
pero Dios también se enoja, ¿verdad? Ustedes se recuerdan cuando cuando Moisés bajó del monte de Sinaí con los mandamientos, Dios se enojó cuando vio al pueblo así, porque no estaban actuando mal. Entonces, y también nosotros nos enojamos cuando pasa algo en nuestra vida que es malo, ¿verdad? O que nos lastima o vemos se nos hace una injusticia. Entonces también nosotros nos enojamos y así. Hay varios atributos que luego los vamos a ir viendo, ¿verdad? Esos son atributos comunicables o atributos morales. Pero también hay atributos no morales o incomunicables que son solo de Dios. Entonces, vamos a empezar con los atributos incomunicables, o sea, los que solo le pertenecen a Dios. Primero, el primer atributo que es solo de Dios es que Él es eterno. Es un atributo que solo es del ser de Dios. Y aunque Él nos ofrece vida eterna, pero nosotros no somos eternos. Entonces, nosotros tenemos un principio y un fin. Dios en la eternidad no tiene principio y fin, ¿verdad? Entonces, en la eternidad no hay tiempo, ¿verdad? Como nosotros tenemos. Entonces, el primer atributo es que Él es eterno. No tiene principio ni fin con respecto al tiempo y a la materia, ¿verdad? Aunque Él no es materia. En otras palabras, que Él vive en la eternidad, sin límites de tiempo. Entonces, el primer atributo que podemos ver, que es solo de Dios, que es incomunicable, que le pertenece solo a Él, es el número 1, que es eterno. Número 2, que es independiente. Independiente, que no necesita a nadie para subsistir. Eso quiere decir independiente, que no necesita a nadie para subsistir. Nosotros no, todo lo contrario, nosotros somos dependientes. Necesitamos el aire, necesitamos la comida, necesitamos tantas cosas para vivir, ¿verdad? Nosotros no, nosotros empezamos a depender para sobrevivir, necesitamos de otros. Cuando desde que nacemos necesitamos una madre que nos críe, ¿verdad? Necesitamos a alguien que nos alimente, como bebés no podemos subsistir. Entonces, Dios es todo lo contrario, Él es independiente. Entonces, y todo lo que existe y tiene vida depende de Dios, ¿verdad? Entonces, el segundo atributo es independiente, que no necesita de nadie para nada. Él puede vivir solo, se puede mantener solo. Entonces, él no necesita nada para que él pueda sobrevivir. Número 3, Dios es inmutable. Inmutable quiere decir que no cambia. No cambia en su esencia, en sus propósitos y en sus decretos. Él no cambia. En otras palabras, él no va mañana a tener otra, o a pensar de distinta manera, o a tener otra manera de sentir, va a tener otros planes, ¿no? Él es inmutable. O sea que no cambia en su esencia. No se hace viejo. No cambias o sea, no se pone ¿cómo podríamos decir? No se desgasta físicamente porque él no tiene eso, ¿verdad? Tampoco. Nunca va a padecer de amnesia ni de demencia, ¿verdad? Él es inmutable. Él siempre va a ser, podemos confiar de que él siempre va a permanecer siendo la misma persona, ¿verdad? Número 4, Dios es omnipotente o posee omnipotencia. La palabra omni es una palabra griega que quiere decir todo, que tiene todo el poder o toda la potencia, toda la fuerza, que no tiene límites de poder. Nosotros tenemos límites de poder, ¿verdad? Nosotros no podemos levantar 500 kilos, ¿verdad? Por decir algo. No podemos volar. No podemos hacer muchas cosas. Dios no tiene límite. Él puede todo. Cuando dice poder, no solo es fuerza, sino que puede realizar lo que Él quiere, ¿verdad? Es todo poder.
omnipotencia. Número 5. Dios es omnipresente, tiene omnipresencia. Omnipresencia quiere decir que no hay nada que lo limite, ¿verdad? Está en todos lados. Él puede pasar por estar donde él quiera. Es más, él está en todo lugar, dice la Biblia. Es independiente, más omnipresente. Eso quiere decir que tiene infinitud, que es infinito. No tiene límites de espacio o de lugar. Nosotros, pues, estamos en un cuerpo físico y ese es nuestro límite. Estamos como encerrados en un cuerpo, como que cuando uno está en agua en una botella, ¿verdad? El agua en una botella tiene límite, no sé, hasta ahí llegó, ¿verdad? O sea que está encerrado, nosotros estamos encerrados, Dios no, está libre, ¿verdad? No tiene este límite de espacio. Les pongo estos ejemplos para que podamos nada más como ilustrar para poder entender más. Número 6, Dios es omnisciente. Se escribe omni y luego dice SC, siente, como en inglés se escribe science, omnisciente. No está hablando de sentir, sino de saber, de ciencia, de saber, de conocimiento. Dios es omnisciente, o sea que todo lo sabe. O en otras palabras, es la sabiduría. Dios tiene sabiduría de todo, ¿verdad? La sabiduría de Dios. Dios todo lo sabe. De la palabra ciencia, omnisciente. Dios, hermanos, nunca necesita tener un plan B. Fíjense. Nosotros a veces si hacemos una cosa y no nos sale bien, pues decimos, bueno, voy a tener el plan B y si no me sale la primera vez, pues lo intento y le busco otra manera. Eso quiere decir que no sabíamos que nos iba a salir mal, ¿verdad? Que no sabíamos si íbamos a tener un buen resultado. Dios, hermanos, no tiene un plan B, porque todo lo que está haciendo es su plan A. O sea que Él sabe todo lo que va a pasar. Y Él ya de antemano ya sabe lo que va a suceder. Entonces no necesita, él no lo va a sorprender nada de lo que pase porque sabe lo que va a pasar. Él sabe todo eso. Entonces él solamente tiene un plan, que es el plan A, ¿verdad? Porque si él tuviera un plan B, quiere decir que el plan B se equivocó en el primer plan, no le salió, entonces no lo sabía todo. Pero Dios solamente tiene un plan y él lo va ejecutando día a día. Entonces, y qué bueno, ¿verdad? Porque podemos confiar en Dios, que Dios sabe todas las cosas y Él sabe cómo van a surgir, cómo van a resultar las cosas, ¿verdad? Así que todo eso es bien importante. Y el resumen de todo estos seis atributos quiere decir que Dios es perfecto, ¿verdad? Es el resumen de todo lo anterior. Dios es perfecto. ¿Y por qué es perfecto? Porque todo lo cubre, ¿verdad? Todas las posibilidades ya están cubiertas. Y como para terminar esta serie de los atributos incomunicables, la Biblia dice que Dios es uno, que es lo que estudiamos en la clase pasada. Es una esencia, es una naturaleza. No son tres naturalezas diferentes, es una sola esencia, pero esta naturaleza es independiente porque no necesita de otra fuente para que él pueda vivir. Y este Dios que es uno, también, de acuerdo a la palabra del Nuevo Testamento, de acuerdo a la Biblia, Dios es uno y a la vez tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿verdad? Es un solo ser con tres personalidades. ¿Alguien tiene algún comentario o alguna pregunta sobre estos primeros atributos que son los incomunicables, los que no tienen que ver con la moral, sino con la grandeza de su ser? ¿Alguien tiene alguna pregunta
¿O si estamos entendiendo eso? Entonces, es bien Sí, importante, hermanos. hermano. ¿Sí? Sí le entendí. Estos son los atributos de Dios que son solo de Él. Solo de Él, son los comunicables. So, hermano, Perdón, los incomunicables. O sea que esos Incomunicables. solo le pertenecen a Él. so Nosotros no aquí No somos, comparte con nosotros. diga, so aquí entraría también que Dios es santo. ¿O ahorita eso vamos a no? entrar a esa parte donde son Oh, los atributos comunicables. oh, okay. Que Él es santo, pero también nos dice que seamos santos, ¿verdad? Oh, okay. Por ejemplo, Él es eterno, nos dice sean eternos, porque no, Él sabe que no podemos ser eternos. No. Pero el comunicable sí, porque dice, amen ustedes, porque Dios dice, amemos porque Dios es amor, ¿verdad? O sea que el Espíritu Santo va desarrollando el carácter de Dios en nosotros, los atributos morales, Comunicables. los comunicables, eso sí los va desarrollando el Espíritu Santo, que también son de Dios, ¿verdad? Pero unos son solo de Él y los otros son también de Él, pero los comparte. Con nosotros. Los comparte. Ahorita vamos a entrar a la segunda parte, que son los atributos comunicables. O sea, los que Dios tiene, pero que también los comparte con nosotros. Entonces vamos a hacerlo por un orden alfabético. Ninguno de estos es más que otro, ¿eh? Simplemente vamos a verlos para que, en orden alfabético, para que tengamos una idea de cómo es esto. El número 1, por comenzar con la letra A, pues Dios es amor. Dios es amor. Pero ustedes saben de que el amor que Dios es, no es un amor como el de nosotros los seres humanos. El amor que nosotros tenemos los seres humanos, tenemos un amor para los padres, tenemos un amor para la esposa, tenemos un amor para los amigos. Pero el amor de Dios es diferente, es el amor ágape, que es un amor incondicional, es un amor perfecto, ¿verdad? Que es característico de Dios, ¿verdad? Entonces, ese es el amor que Él quiere que desarrollemos, ¿verdad? Aunque nosotros tenemos un amor más, de menor, no quiero usar la palabra calidad, ¿verdad? Pero es más o menos como de una menor capacidad, el amor que nosotros tenemos como humanos. Entonces, cuando venimos a ser cristianos, dice que Dios, el Espíritu Santo, empieza a desarrollar el amor agape, el amor de Dios. Ese no es el amor natural humano, ¿verdad? Sino el amor de Dios empieza a través del Espíritu Santo, lo empezamos a desarrollar. Por ejemplo, a Romanos 5:5 dice que Dios ha derramado su amor en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha dado. Pero ese tipo de amor es el amor de Dios. Porque amor humano, pues lo tenemos naturalmente, ¿verdad? Podemos amar a nuestros papás, a nuestros hijos, a nuestros amigos, hasta nuestras mascotas, a nuestros animalitos los podemos amar. Pero el amor de Dios es mucho más grande, mucho más desarrollado, podríamos decirlo. Y ese es el amor que el Espíritu Santo desarrolla a nosotros. Es el que nos quiere comunicar, Dios. O sea, que sintamos el amor que Él siente, ¿verdad? Es el amor sacrificial. El amor agape es el amor sacrificial. O sea, cuando usted pone el bienestar de otro primero que el suyo. Ese es el amor agape o ágape, ¿verdad? Cuando usted pone el amor, se sacrifica por alguien más. Cristo se sacrificó por nosotros. Es el amor ágape. Entonces, Dios quiere que nosotros aprendamos a sacrificarnos o a tener amor a tal grado como el de Él, que nosotros nos interese ayudar al prójimo, pero hasta llegar, si es posible, al sacrificio, ¿verdad? En otras palabras, que pongamos al que necesita primero que a nosotros, ¿verdad? Por ejemplo, y el ejemplo máximo es el amor de Cristo, ¿verdad?
que Él dio su vida por amor a nosotros, por tener ese carácter, ¿verdad? Por eso Pablo dice, ¿quién de ustedes puede dar a su hijo por alguien más, ¿verdad? Por un malvado, pues nadie, ¿verdad? Solo Dios puede hacer eso, ¿verdad? Dios tiene ese tipo de amor y es el tipo del amor que Dios quiere desarrollar en nosotros. Un amor que si es posible pueda llegar hasta el sacrificio, ¿verdad? O poner a la otra persona que necesita amor, ponerla primero, ¿verdad? Por ejemplo, el buen samaritano. ¿Ustedes se recuerdan del buen samaritano? El buen samaritano estaba en su negocio, estaba yendo a un viaje y de ahí vio a un hombre tirado. Y el hombre tirado estaba hasta inconsciente, yo creo, y lo recogió, le pagó por él. O sea que ese es un tipo de amor ágape, ¿verdad? O sea, porque él hizo a un lado sus ocupaciones, hizo a un lado sus planes por ayudar a aquel que estaba en desgracia, ¿verdad? Entonces, ese es el amor agape o ágape. Claro que el que Cristo nos muestra al ir a la cruz por nosotros y recibir el castigo por nosotros, pues ese es el máximo ejemplo. Entonces, ese es el atributo de Dios, el amor agape o ágape. Número 2, Dios es bendito. Fíjense. Uno de sus atributos es que Él es, la palabra bendito quiere decir feliz, dichoso, bienaventurado. Y como Dios es dichoso y es bienaventurado, y no es nada egoísta, Él quiere que también nosotros seamos bienaventurados y dichosos. Bienaventurado quiere decir feliz, o sea que tiene todo lo que necesita. Una persona feliz es la persona que tiene todo lo que necesita. A Dios no le falta nada. Y como no le falta nada, pues Él es feliz, ¿verdad? Pero a la misma vez, Él quiere bendecirnos y que también seamos felices. Que tengamos todo lo necesario para vivir. Ese es el amor de Dios, ¿verdad? Por eso Jesús dijo allá en las bienaventuranzas, bienaventurado el pobre de espíritu, porque dice, ¿cómo dice? Porque bienaventurados los pobres de espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece, dice. O sea que el reino de los cielos le va a traer felicidad, eso quiere decir, ¿verdad? Y así, bienaventurados los que lloran, porque el reino de los cielos les va a traer consolación en Dios, ¿verdad? En Dios van a encontrar consolación. Y así empieza a hablar de que la felicidad, esa felicidad de Dios, Él la quiere compartir a sus hijos, ¿verdad? Entonces, por eso Dios es bendito o bienaventurado. O en términos más conocidos para nosotros, Dios es feliz y Él quiere compartir esa felicidad con nosotros. Entonces, la número 3, Dios es bondadoso. Bondadoso quiere decir que Él es bueno. Bondad es cuando alguien regala o da algo a alguien, ¿verdad? Se desprende de lo que es suyo para dárselo a los demás, a alguien que lo necesita. Por ejemplo, usted tiene la oportunidad de ayudar a alguien, usted lo ve necesitado, usted tiene suficiente para ayudarle, pues usted le da de lo suyo, comparte. Entonces, eso quiere decir que usted viene a ser la fuente de una ayuda para alguien, fuente de lo bueno. Entonces, Santiago dice que de Dios viene todo lo bueno que tenemos, del Padre de las luces, dice. O sea que Él provee de todo. Dios no es egoísta para decir, no, yo pues no le voy a dar tal cosa, o no le voy a dar esto, no le voy a dar lo otro. Dios no tiene por qué, no es así, ¿verdad? Dios está más que abierto para que nosotros darnos lo que necesitamos, ¿verdad? Él no tiene un carácter egoísta. Número 4, Dios es celoso. Pero a veces nosotros decimos, ¿cómo es celoso? Entonces, porque es un celo diferente. El celo de Dios es diferente al celo humano, porque nosotros como humanos tenemos una naturaleza imperfecta. Entonces, nuestros celos son
tienden a dañar, ¿verdad? Tienden a dañar, a hacer daño. Mientras que el celo de Dios es que él es celoso de lo que es suyo, de lo que le pertenece. Él es ferviente o apasionado por su honor, ¿verdad? De todo lo que le pertenece. Dios es, cuando alguien lo desprecia, ¿verdad? O cuando Dios, los israelitas buscaban adorar a otro Dios, Dios se ponía celoso en el sentido de que dice, bueno, si ustedes son mi pueblo, ¿por qué se van con un Dios que no es el Dios de ustedes? Si el que les da la vida, les da la libertad, les da todo lo que tienen soy yo. ¿Por qué me desprecian y se van con otro Dios? ¿Verdad? En ese sentido, él tenía celos en el sentido de que se sentía lastimado, ¿verdad? Lastimado, y él quería recuperar a su pueblo. Por eso él sentía pasión por ese pueblo porque lo amaba, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, él es celoso, ¿verdad? Él es celoso por sus hijos, ¿verdad? Celoso por su iglesia, por su pueblo, en fin. Número 5. Y también eso nos comunica a nosotros, ¿verdad? El ser celosos, porque también nosotros Dios quiere despertar que nosotros seamos celosos por su amor, ¿verdad? Que no cambiemos que no cambiemos el amor de Dios por algo que no vale la pena, ¿verdad? O cuando alguien ofenda a Dios, nos sintamos nosotros cuando él desprecia a Dios, nosotros sintamos ese rechazo también, como que nos están rechazando a nuestro Dios. Es sentir celoso, ¿verdad? El número 5, Dios es espíritu. Dios es espíritu. Dios es algo inmaterial, ¿verdad? El Dios no se percibe con los sentidos físicos, ¿verdad? Dios, ¿cómo podemos explicar? Dios no es algo que nosotros podemos, como cuando hay calor, sentimos calor. Cuando hay frío, sentimos frío. Cuando hay cuando tal vez estamos cansados, sentimos cansancio, nos duele la cabeza, sentimos dolor, pero todos son sentimientos que están en nuestro cuerpo físico, ¿verdad? Entonces sentir es algo subjetivo, ¿verdad? No es algo que, como Dios es algo que no podemos ver, no puedo decir yo siento que Dios está aquí, porque no sabes, no es algo que se siente con los sentidos físicos, sino que se entiende con el espíritu, ¿verdad? Se entiende de que Dios está con nosotros porque sabemos que su palabra dice que está con nosotros. Por ejemplo, Dios dice que nosotros tenemos el Espíritu Santo. Somos templo y morada del Espíritu Santo. Pero, por ejemplo, usted está en el día y usted no siente que, no es como que es un gas que usted siente que está hinchado, ¿verdad? No es algo que usted siente que le da dolor de cabeza o que está mareado. ¿Sí me entiende? Lo tenemos en nuestra conciencia, lo tenemos en nuestra mente, ¿verdad? O sea que es algo que no se percibe como cuando percibimos calor o frío o algo así, ¿verdad? Entonces es algo que ese espíritu lo sintamos o no lo sintamos o provoque en nosotros a veces emociones, ¿verdad? A veces nosotros estamos tristes, a veces estamos contentos y a veces podemos pensar que es el Espíritu Santo, pero en realidad no, Dios no es, el Espíritu no se percibe a través de los sentidos físicos. Entonces, aunque sabemos que por fe que Dios está con nosotros, ¿verdad? Número 6, glorioso. Dios es glorioso. Y la palabra gloria viene de brillo, viene de hermosura. Pero más que todo, la palabra gloria quiere decir importancia. Que Dios es un ser importante, sumamente importante. Es como el sol que se ve el resplandor. Entonces, vemos en la creación
dice que los cielos muestran nos dejan ver la gloria de Dios. Y aunque no podemos ver a Dios porque es espíritu, pero podemos ver la gloria de Él en lo que Él ha hecho, en su creación. Podemos ver el sol, la luna, las estrellas, el mar, el planeta, las flores, los árboles, etcétera. Eso es el reflejo de la gloria de Dios. Entonces, eso quiere decir glorioso, quiere decir que ha hecho cosas magníficas y las podemos ver, esas sí las podemos distinguir con nuestros ojos, ¿verdad? Número 6, Dios es gracia. En inglés dicen gracious, ¿verdad? Pero en español, si lo traducimos, no se oye bien, porque decir que Dios es gracioso, pues la gente piensa, Dios es chistoso, van a decir, ¿verdad? Porque nosotros usamos esa palabra para otra cosa, ¿verdad? Dios es gracioso en el sentido que es gracia. Es gracia, ¿verdad? Y a nosotros también nos enseña a tener gracia con las personas, ¿verdad? Gracia quiere decir que nos da las cosas y aunque no las merecemos, Él nos las concede. Eso quiere decir gracia, ¿verdad? Entonces Dios es gracioso en ese sentido porque tiene esa gracia o es esa gracia. Tiene ese carácter de darnos las cosas aunque no las merezcamos. Simplemente porque Él se complace en dárnosla, ¿verdad? No es porque nos las tenga que dar, sino porque es parte de su carácter que Él se complace. Como cuando usted le quiere regalar algo a alguien. No lo tiene que hacer, pero usted se siente bien porque cuando usted regala algo a alguien. Entonces, o cuando usted le hace un favor a alguien, aunque no se lo haya pedido. Entonces usted se siente bien por hacerlo, por el simple hecho de llevarlo a cabo, ¿verdad? Entonces Dios tiene esa cualidad de su carácter. Él comunica su gracia también a nosotros. O sea que comparte su bondad, su generosidad. Eso es la gracia. Número 8. Dios también es ira o enojo o indignación. Cuando se le ofende, Dios se irrita. Aunque la ira de Él es una ira santa, ¿verdad? Porque le han lastimado su carácter, le han lastimado su ser. Él se siente enojado cuando a Él lo tratan injustamente o cuando a uno de nosotros o a uno de sus hijos lo tratan injustamente. Imagínese usted si a alguien le lastima, alguien viene y le hace un daño a su hijo, al hijo suyo, a su hija. ¿Usted cómo se va a sentir? Se va a enojar, ¿verdad? No se va a sentir feliz, no se va a sentir cómodo. Entonces, cuando Dios ve la injusticia, se enoja, no sé cómo decirlo en español, no sé si se aira o se airía. Entonces, Dios se airía, ¿verdad? Se pone, o sea, se incomoda, se siente mal cuando ve la injusticia. Cuando se la hacen a él o cuando se la hacen a uno de sus hijos o a alguien, cuando una persona actúa mal, él tiene esa ira, igual que nosotros. Nosotros también nos airamos cuando vemos, se nos hace una injusticia o vemos que se hace una injusticia. Número 9, Dios es justicia. Y aquí hay dos tipos de justicia, ¿verdad? Que Dios se cubre. Dios es justo porque Él siempre hace lo correcto. Dios es justo porque siempre hace el bien. Dios no tiene maldad, entonces nunca va a hacer maldad. Dios por eso es justo, porque su carácter es justo. Dios, cuando da sus leyes, Él las da de acuerdo a su carácter. Él nunca va a dar una ley que vaya en contra de lo que es justo. Entonces Dios se apega a la justicia y Él es la justicia, porque es su carácter. Todo lo que es justo refleja el carácter de Dios. En otras palabras, Él es el que da las leyes. Él pone las leyes, Él es el promulgador.
Entonces, Él es justo porque ninguna ley que Él vaya a dar va en contra o es para hacer algo malo, ¿verdad? Contrario. En ese renglón, Dios es justo. Y el ser humano es injusto, ¿verdad? Porque Él no puede pensar por su naturaleza, Él no puede hacer las cosas o pensarlas de una manera perfecta. Siempre le busca algo, una conveniencia, ¿verdad? O algo. Pero también Dios es justo porque va a darle a cada uno lo que se merece. Él tiene que impartir, no solamente dar las leyes justas, sino que Él también a veces tiene que castigar al que es injusto, ¿verdad? En ese renglón, Él tiene que ser un juez que es justo porque aplica el castigo a los que hacen injusticia, ¿verdad? Entonces, en esa parte, Él tiene la justicia que es rectora, o sea, que rector quiere decir el que da la ley o da las leyes correctas, justas, pero también es justicia porque Él tiene la justicia retributiva, o sea que Él tiene que castigar al que ha violado las leyes. Entonces, él tiene que aplicar la justicia. Él no puede dejar pasar que la maldad y dejarla sin castigo. Él tiene que castigar la injusticia. Y en ese caso, Él es ambas cosas, ¿verdad? Él es el que da las leyes, el que promulga las leyes justas, como el juez que también descalifica y castiga al que hace lo malo, ¿verdad? Entonces, él es eso, es justicia, pero en ese doble sentido. Número 10, Dios es misericordia o misericordioso. ¿Qué quiere decir la palabra misericordia? Viene de miseria y cordia de cardia, de corazón. Entonces, la palabra misericordia quiere decir una persona que siente compasión por el miserable, porque está en un estado miserable. Es la compasión de Dios por los miserables o los que están sufriendo, los que están pasando por situaciones duras, personas que no pueden hacer nada por ellos mismos o casi nada. Por ejemplo, hay una persona que está enferma, que no se puede levantar, en fin. En ese caso, Dios tiene compasión y Cristo lo mostró en varias oportunidades haciendo milagros, ¿verdad? Por ejemplo, cuando fue había un paralítico que tenía 38 años allá en el estanque, no se podía levantar, no tenía quien lo ayude, en fin. Jesús va y siente misericordia por él, ¿verdad? Entonces le restaura la salud. Y esas eran muestras del carácter de Dios, ¿verdad? Entonces, el número 10 es misericordia. El número 11, Dios es paciente. Dios es paciente. No se desespera fácilmente, sino que espera que nosotros aprendamos y crezcamos. Nos tiene paciencia. O sea que no a la primera vez nos fulmina, ¿verdad? Sino que él espera que nosotros vayamos aprendiendo a base de nuestras experiencias, a base de las circunstancias. Él quiere que nosotros desarrollemos un carácter, pero Él sabe que no podemos desarrollarlo de un día para otro. Entonces Él nos tiene paciencia. Sí, entonces Él es la Biblia dice que Él es lento para la ira y rico en misericordia, ¿verdad? O grande en misericordia. O sea, su misericordia es más grande que su ira, ¿verdad? O sobresale. Que aunque Dios se enoja, aunque Dios se indigna, Él no se apresura a destruir o al que le ofende o al que hace injusticias.
sino que Dios es paciente para que esta persona pueda rectificar y pueda mejorar y madurar, ¿verdad? Bueno, la siguiente es que Dios es ordenado, o sea que es orden. Dios no es un Dios desorganizado, sino que es un Dios organizado, que hace las cosas de una manera ordenada. No hay nada de que, pues no es que mañana voy a hacer esto y que hoy no quiero o no tengo tiempo, como nosotros, ¿verdad? Dios es un Dios de orden y lo podemos ver desde la creación. Cada día hacía ciertas cosas, ¿verdad? Cada día hacía una cosa a la vez, hasta que en el ciclo de 7 Él termina su creación. Y Él sigue llevando a cabo su plan. Y en todo tiene un orden. Él no es un Dios que improvisa, ¿verdad? Sino que Él ya todo lo tiene planeado y calculado. Entonces, Él también nos enseña eso, ¿verdad? Que nosotros debemos ordenar las cosas, hacerlas disciplinadas en nuestra vida. Si somos disciplinados, vamos a tener buenos resultados. No va a pasar de un día para otro, pero vamos a conseguir nuestras metas si somos esforzados, dedicados y organizados, ¿verdad? Dios es un Dios que no está estresado. ¿Por qué? Porque Él tiene todo ordenadito. Él no es un Dios de confusión. Que dónde dejé esto, ¿verdad? Que dónde dejé lo otro y que voy corriendo para hacer esto, voy corriendo para hacer lo otro. No, Dios es un Dios ordenado que todo lo tiene bien calculado y a su tiempo actúa. Por eso la Biblia dice, por ejemplo, allá en Gálatas 4:4 dice que cuando se cumplió el tiempo, dice, Dios envió a su Hijo. Dice. O sea que no lo envió ni antes ni después. Llegó en el tiempo exacto que Él tenía planeado. Y así, cuando Cristo vuelva, también va a volver en el tiempo que Él ya sabe que va a volver. O sea que nosotros no tenemos que desesperarnos, ¿verdad? Ni estar ahí angustiados y no, porque Dios tiene todo bajo control. Eso quiere decir que Dios está ordenado, que todo tiene bajo control y nada lo va a sorprender. No como nosotros, ¿verdad? Que somos desordenados, aunque es un atributo que Él nos transmite, porque Él quiere que seamos ordenados. Y cuando las cosas las hacemos organizadamente y disciplinadamente, tenemos buenos resultados. El que sigue es el atributo de la sabiduría. Que Dios tiene destreza en todo lo que hace. Todo lo que hace lo hace bien. Cuando hizo la creación, ustedes saben, después que hacía cada cosa, decía, y vio Dios que lo que había hecho era bueno, decía. Así dice la Biblia, ¿verdad? Y luego, cuando hizo al hombre, dice que fue bueno en gran manera. O sea que superó más. Entonces, cuando hizo al hombre y a la mujer, ¿verdad? Pastor, ¿este es el número 12? El número 13, ¿O es el 13? sabiduría. 13? Okay. El 10 es misericordia, 11 paciente, 12 ordenado o orden, sin confusión, 13 sabiduría, que estamos ahorita. Tiene destreza en todo lo que hace y en todo lo que él realiza. No lo realiza a medias, ¿verdad? Alguien dijo que hay un pasaje en Isaías, ¿verdad? No, en Jeremías, creo, donde está la historia del alfarero, ¿verdad? Del alfarero, donde dice que Dios envía a un hombre, al profeta Jeremías, a casa del alfarero, donde se hacía vasijas de barro. Y decía, bueno, es que dice que el alfarero estaba haciendo una vasija y no le salió bien a la primera, entonces la volvió a hacer. Entonces, el profeta aprendió de ahí, porque Dios le envió para que aprendiera una lección en esa. Entonces, él dice, así son ustedes, pueblo de Israel, dice. Son como esa vasija en las manos de Dios, el alfarero. Entonces alguien dice, bueno, la primera no le salió bien, dice. Entonces, como diciendo que Dios se equivocó, no supo hacer la primera vez, ¿verdad? Pero el problema no era Dios. El problema era la masa, era la tierra.
que no estaba buena, ¿verdad? Entonces, pero cuando la gente pues quiere buscarle defectos a Dios, le busca, ¿verdad? Pero en realidad no es que Dios no supiera, no es que el alfarero no supiera hacer vasijas. Lo que pasa es que la tierra que estaba usando no era la mejor. Entonces le estaba costando trabajo, pero al final la hizo. O sea, no quitó esa tierra, la hizo a un lado y puso otra. No, la misma tierra la le dio forma hasta que la perfeccionó. Eso quiere decir que Dios es un Dios que nos perfecciona. Entonces Él es sabio para eso, ¿verdad? Y Él sabe qué va a usar para perfeccionar nuestra vida, nuestro carácter. Y la número 14 es que Dios es santo, ¿verdad? Dios es santo. Y santo quiere decir apartado, en el sentido de que Él es diferente. Él es diferente a nosotros los seres humanos porque nuestra naturaleza es diferente. Nosotros no somos perfectos, no somos eternos, no somos. Él es punto y aparte, ¿verdad? En el sentido de nuestra naturaleza. Él no es una criatura. Él es santo, quiere decir diferente, ¿verdad? También quiere decir apartado, que es separado de lo demás. Entonces, Él es separado de la creación, muy superior. Él es el creador. Santo quiere decir que es apartado, que es diferente, que no es una criatura, sino que es diferente a las criaturas. Y al mismo tiempo, la palabra santo quiere decir que es puro, que es de naturaleza perfecta y pura, sin maldad, sin pecado, sin malos pensamientos, sin malas intenciones. O sea que Dios nunca va a tener una mala intención para nosotros. Nunca va a provocarnos o va a desear que nos vaya mal, porque no iría en contra de su naturaleza. Número 15. Dios es soberano. Y eso es bien importante, hermanos. Dios es soberano, o sea que Él tiene la última palabra en todo. Lo que Él dictamina, lo que Él decide. Si Él es sabio y sabe todo, Él es perfecto en sus designios, en el designio de su voluntad. Él no tiene que pedir permiso a nadie, porque no hay nadie superior que sepa más que Él. Entonces, Él es soberano. Cuando nosotros le pedimos a Dios algo, a veces nos contesta y a veces se tarda y a veces nos contesta rápido, a veces no nos contesta rápido y a veces no nos da lo que pedimos. Pero no es porque sea falta de fe, sino porque Él sabe lo que nos conviene. Él sabe cuánto podemos llevar, cuánto podemos, si algo nos va a hacer daño, no lo va a dar, ¿verdad? Entonces, Él es soberano en todas las decisiones que Él toma. Mucha gente se enoja con Dios porque Dios no le da lo que le pide, ¿verdad? Bueno, pues tenga paciencia. Dios sabrá cuándo. Y si Dios le dice que no, pues tenemos que entender que Él, porque es bueno, Él sabe que no nos conviene algo, ¿verdad? O no es el tiempo. Pero Dios es soberano en todo lo que pasa en el mundo. A veces nosotros no entendemos por qué está pasando tal cosa en el mundo, pero Él está en control. El perfecto designio de su voluntad sin tener que pedir permiso a nadie. Alguien habla de la voluntad de Dios, unos la dividen en voluntad secreta y voluntad revelada. La voluntad secreta, o sea, son cosas que no sabemos, que Dios nunca nos va a decir, ni nos va a dar explicaciones. Hay cosas que Dios determina y que ni siquiera nos tiene que dar información porque Él no tiene por qué darnos información. Y son decretos que Dios hace o hará porque así lo decidió, ¿verdad? Y nosotros no somos nadie para pedirle cuentas, ¿verdad? ¿Que por qué llegó? Diga. Son las 15 últimos atributos que ha dado son los atributos comunicables de Dios. Comunicables. Y cuando decimos soberanos, ¿por qué es soberano comunicable para nosotros? Porque también Él nos da una voluntad. Nosotros podemos decidir
aunque vayamos en contra de la voluntad de Dios, pero es nuestra decisión. Nosotros podemos tomar una decisión. Y Dios, nosotros no somos robots. Dios nos dio la facultad también de que nuestra voluntad también es soberana. Si usted se quiere casar con alguien que usted quiere, pues usted se casa. Usted toma la decisión. Si usted quiere comprar Todo ¿Ah? lo que le llaman free will. Sí, tenemos free will en ese sentido. Si usted quiere comprarse un carro, usted cómprelo. Dios no le va a decir que no. Usted sabrá si lo puede pagar o no, ¿verdad? Si usted quiere casar con alguien, es voluntad suya. Dios no le va a decir, no te cases o sí te cases. En ese sentido, Dios, también nosotros tenemos una voluntad que es soberana, donde nosotros somos libres de decidir en muchas cosas, ¿verdad? Y Dios cuando nos da su palabra, nos dice, mira, esto es lo que te conviene, pero tampoco nos fuerza a hacerlo. Nos dice, yo entiendo de que esto es lo que te conviene, pero la decisión es tuya, ¿verdad? Tú decides y escoges entre el bien y el mal. Yo te muestro, como le digo a Adán, yo te muestro lo que es bueno y lo que es malo, pero tú quieres agarrar el fruto que te va a matar, pues allá tú, le digo. ¿No? En ese caso, Dios respetó la soberanía. No, o sea que cuando Adán y Eva iban a agarrar el fruto, Dios no fue y le dijo, no lo toquen, y le pegó en la mano, ¿no? No, pues ellos tenían Dios le dio la soberanía de hacerlo. Soberanía quiere decir voluntad, que tú puedes ejercer tu voluntad. Ok. Gracias, hermano. Ándale, hay voluntad secreta de cosas que Dios decide y nosotros ni nos enteramos, ¿verdad? Hay cosas que pasan en el cielo, por decir una cosa, ¿verdad? Es que ni siquiera sabemos qué está pasando ahí, cómo están las cosas, pero Dios está en control, ¿verdad? Voluntad secreta, ¿verdad? O sea que son cosas que Dios decide y nosotros ni nos enteramos. Y hay voluntad revelada. O sea, lo que Dios nos ha dado para que lo cumplamos, aunque también se puede resistir, como les decía. Dios nos dice, les revela, mira, este es el bien y este es el mal. Aquí te los pongo y mi voluntad es que tú escojas lo bueno. Yo te recomiendo que escojas lo bueno. Sí, y mi voluntad es que hagas esto. Pero hay gente que va en contra de la voluntad de Dios y pone su propia voluntad. Pone su propio will, ¿cómo se dice? Su propia, sí, su free will. Tiene la libertad de decidir. Entonces, como Adán y Eva, ¿verdad? Ellos tomaron la decisión de ir en contra de la voluntad de Dios. Entonces, esa es la voluntad revelada, cuando Dios nos muestra cuál es su voluntad, aunque queda a decisión nuestra si la cumplimos o no la cumplimos. Por ejemplo, Dios nos dice, ¿verdad? Ve y haz el bien, ¿verdad? Bueno, pero a veces nosotros como que no queremos, ¿verdad? O dice Dios, perdona a tu prójimo, pero a veces no lo queremos perdonar. ¿Sí me entiende? Ahí estamos ahí que voy a ver hasta como que estamos que sí, que no, ¿verdad? Entonces, esa es la voluntad revelada, la que sabemos qué es lo que le agrada a Dios o lo que Dios nos pide que hagamos, pero a veces no lo queremos hacer. Entonces, ese es Dios es soberano y es comunicable la soberanía, o sea, la voluntad. Y número 16, Dios es fiel. Habla de su fidelidad. Fiel o verdadero. Porque la palabra verdadero quiere decir aquello que cumple, aquello que es real, que es verdad, que es realidad, ¿verdad? Por ejemplo, si yo le digo a mi esposa, yo la amo, yo te amo. ¿Cómo ella va a saber que es verdad? Pues si le soy fiel. O sea, es un equivalente, ¿verdad? Una cosa demuestra a la otra. Dios es fiel y es verdadero porque Él cumple lo que promete. Entonces, ¿cómo sabemos que lo que Dios dice es verdad? Porque lo cumple. Porque está ahí, pero no falló. Entonces, es fiel. Entonces, esa característica es
una refleja la otra, ¿verdad? ¿Cómo yo sé que es verdad lo que te digo? Porque lo cumplo, ¿verdad? Todo lo que hace es fiel o verdadero, con apego a la realidad. Sus palabras coinciden con sus hechos. Entonces, todos estos atributos apuntamos a los comunicables, apuntamos 16, ¿verdad? 16. Tal vez pudiera haber otro más, pero esos son los que generalmente son los que salen, ¿verdad? Porque hay otros que son como equivalentes, ¿verdad? Son como equivalentes. ¿Para qué sirve saber todo esto? Para poder confiar en Él, ¿verdad? Para poder creer, tener una fe segura. La fe dice que es la demostración de las cosas que no se ven. A Dios no lo vemos, pero Él nos demuestra que es real con su carácter, ¿verdad? Igual nosotros también podemos decir que tenemos fe, que aunque no se ve con nuestros hechos, dice que la fe sin obras es muerta, ¿verdad? O sea que no existe, está mala, no hay. Entonces, el carácter, Dios demuestra lo que Él es a través de su carácter, a través de lo que usted es. Si usted le pregunta, yo le preguntara a ustedes, ¿cómo es su esposo? ¿Cómo es su esposa? ¿Verdad? Usted me va a describir su carácter porque usted ya la conoce. Pero si no lo conoce, pues antes de casarse, pues no conocía cómo era, ¿verdad? Nomás le conocía la sonrisa, ¿verdad? Pero ya después lo empezó a conocer más a fondo. Y así es Dios. Dios, hermanos, Él nos conoce perfectamente porque Él nos hizo. Pero nosotros no lo conocemos Él perfectamente porque no nos relacionamos con Él. Mientras más nos relacionemos con Él, más vamos a descubrir la grandeza de su carácter, de su amor, ¿verdad? Dios tiene un balance en su carácter. Dios tiene un balance en su carácter. Por ejemplo, Dios se enoja, se indigna, pero también Dios es amor. Dios perdona. Entonces hay un balance ahí, ¿verdad? Entonces Dios es bondadoso, pero también Él nos es paciente porque quiere también que nosotros desarrollemos en varias áreas de nuestra vida. Sí, Dios tiene un balance en su carácter. Imagínense si Dios fuera solamente ira, solamente pasara indignado todo el tiempo. Pues tendríamos a un Dios que teníamos que tenerle miedo. Eso no quiere decir que no lo vamos a respetar, pero hay algo que balancea su carácter. O sea que el balance está en Dios mismo, en su carácter, tiene un balance, ¿verdad? O sea que Él no actúa impulsivamente. Él actúa con madurez, ¿verdad? Él sabe qué es lo que debe de hacer y cómo debe de disciplinar a cada quien. ¿Cómo ves la vida? Si tú no conoces a Dios, la gente que no conoce a Dios, ¿cómo ve la vida? ¿La ve incierta? ¿La ve con temor? Cuando uno no conoce a Dios, ¿verdad? Ve la vida con incertidumbre. Bueno, ¿qué tal si Dios mañana se amanece enojado y nos manda un terremoto aquí y nos destruye? ¿O qué tal si Dios no castigara el pecado? ¿O qué tal si Dios no fuera bondadoso con nosotros y nos quitara el aire para respirar? O sea que el mundo sería un caos, ¿verdad? Pero tenemos un Dios que está en control de todo y Dios tiene un carácter balanceado, equilibrado, donde podemos tener paz. Dios nos enseña a vivir en paz, a tener paz en Él. Jesús dijo, mi paz les dejo, mi paz os doy. ¿Y por qué podemos tener paz en Dios? Porque sabemos de que es un Dios que nos ama, es un Dios que tiene gracia,
misericordioso, que es un Dios justiciero, que es un Dios que cumple sus promesas. Entonces, cuando nosotros vemos a un Dios que tiene un carácter balanceado, eso nos da esperanza. Nos da esperanza de saber de que podemos contar con el favor de Dios mañana y pasado mañana. Puedes vivir en paz. Y todo esto, cuando uno conoce el carácter de Dios, tiene implicaciones porque eso nos ayuda a poder adorar a Dios de una manera correcta. A podernos darnos cuenta de las bendiciones que Dios nos da. A podernos darnos cuenta del amor de Dios por nosotros. Entonces nosotros podemos adorarlo de una manera correcta. Porque sabemos que todo lo que tenemos de dónde viene. ¿Verdad? Es un Dios que podemos poner nuestra fe en Él, nuestra confianza, que podemos confiar. Y al poder confiar, sabemos que mañana vamos a contar con Él. Y eso nos da esperanza. Entonces Dios también nos da de su amor, nos comparte de su amor. Desarrolla en nosotros un carácter a través del fruto del Espíritu. Entonces todo eso nos va haciendo mejores personas. ¿Valoras a Dios como digno de adoración? Una pregunta. ¿Valoras a Dios como digno de adoración? Sí. Entre más conozcamos a Dios, más podrás entender su voluntad y tener una mejor visión de quién es Él, ¿verdad? Y qué es lo que Él le gusta, qué es lo que Él le agrada. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Pero si yo no conozco a Dios, voy a tener una fe equivocada, ¿verdad? Una fe equivocada en un Dios que no conozco. Pero por eso es bien importante conocer esto, ¿verdad? Así que si yo les preguntara, ¿cuánto te ama Dios? ¿Usted qué podría decir? ¿Cuánto te ama Dios? Pues mucho, porque dio su hijo por nosotros, mandó a su hijo por el amor. Amén. Una pregunta, ¿Dios se enojó por nuestro pecado? ¿Se enojó por el pecado Dios? Yo pienso que sí, hermano. Sí. ¿Y qué hizo? ¿Nos castigó a nosotros? No, No. ¿Qué hizo? mandó a su hijo, ¿Qué fue más fuerte, su amor o su ira? su amor. Su amor. Está difícil la pregunta, ¿eh? Nosotros decimos que su amor, pero es el amor agape o ágape. Pero eso no quiere decir que Dios dijo, pues, aunque me hicieron enojar, no va a pasar nada. Nomás lo voy a dejar pasar. No, Él no dejó pasar su ira, su indignación. Alguien tuvo que pagar por ello. Y el hijo dijo, yo pago por ellos. Yo doy mi vida por ellos. Pero la injusticia que se hizo tiene que ser cumplida. O sea que no te vas a pasar. Lo que hizo Cristo, hermanos, es que Él apaciguó la ira de Dios. del Padre, de Dios. Él mismo. ¿Verdad? Pero la ira y la justicia tenía que hacer, porque alguien tenía que pagar por el pecado. Si no, Dios iba a parecer un alcahueta, no un juez justo. Iba a parecer como que, pues, se la voy a dejar pasar, ¿verdad? No, Dios no la dejó pasar. Cumplió con lo que era justo. El pecado, la paga del pecado es muerte, digo. Y alguien tiene que morir. Entonces es cuando entra Jesús, ¿verdad? Señor, yo vengo a hacer tu voluntad. Vengo a pagar por el pecado de la humanidad. Y Él va a la cruz. Y la ira de Dios se apaga, se apacigua. ¿Por qué? Porque se cumplió con el carácter justo de Dios. Entonces, nosotros, hermanos, debemos entender de que el pecado tiene consecuencias y enoja a Dios o indigna a Dios.
pero tenemos a alguien que entra a nuestro favor. Entonces, fíjense, hermanos, de que en las religiones paganas, los dioses cuando estaban, la gente suponía que los dioses estaban airados o estaban enojados, iban y les ofrecían sacrificios. Hubo una vez que en Israel adoptaron un dios pagano, que era de sus vecinos, que se llamaba Moloch, y eso les ofrecían niños recién nacidos, imagínense. Se los ofrecían en fuego ahí. Imagínense tirarle a una criatura ahí, un bebé, porque para que ese Dios les diera lluvia, les diera cosechas. Y Dios estaba enojado, porque dice, en primer lugar me desprecian a mí, en segundo lugar están haciendo un idolatría y aparte un crimen al estar matando a las criaturas. Entonces, era terrible todo eso, ¿verdad? Qué bueno que Dios nos ha mostrado, se ha revelado a nosotros para que nosotros conozcamos cómo es Él y tengamos en alto ese Dios que tenemos, ¿no? Que es un Dios bueno, un Dios misericordioso, un Dios que nos ama, un Dios al que podemos acercarnos confiadamente al trono de su gracia. No debemos acercarnos con miedo. Y aunque hubiésemos pecado, dice que si nos arrepentimos, Dios es fiel y justo para perdonarnos, dice. Entonces tenemos un Dios maravilloso, un Dios inigualable, que vale la pena a conocer y adorar y tenerlo como nuestro Dios y confiar en Él, que Él está en control de todas las cosas y que Él está por nosotros, ¿verdad? Voy a apagar la transmisión y si quieren quedarse un momento para platicar, aquí voy a quedar. Gracias por su atención.